Podrías devolver sin abrir algo que te ha dejado en herencia una persona fallecida. ¿Y si hay algo dentro y eso te encuentra? Diego Méndez nunca olvidará la noche en que abrió el pequeño cofre que recibió tras el funeral de su tía Carmen, porque desde esa noche supo que no estaba solo en su casa, y ya era demasiado tarde. Hola, soy Diego Méndez, y la historia que les voy a contar será quizá la más inquietante que hayan oído en su vida, porque esta historia aún continúa, y yo sigo intentando escapar. Todo empezó hace 3 meses, el 17 de julio, el día del funeral de la tía Carmen. La tía Carmen era la mujer de la que la familia nunca hablaba. Ya saben, en todas las familias hay alguien así. Vive lejos, se la ve poco. Todos cuchichean sobre ella, pero nadie dice nada abiertamente. Así era la tía Carmen. Cuando era niño solo la veía una vez al año. En Navidad venía, se sentaba en silencio en un rincón y no hablaba con nadie. Sus ojos, Dios mío, sus ojos siempre miraban hacia otro lado, como si viera algo que no estaba en la habitación. Mi mamá no la quería, mi papá tampoco, pero nadie decía nada abiertamente. La tía Carmen es un poco diferente, decía mi papá. No te acerques mucho a ella, Diego. Sé respetuoso, pero mantén la distancia. De niño no lo entendía, pero al crecer empecé a enterarme de algunas cosas. La tía Carmen cultivaba plantas extrañas en el jardín de su casa. Encendía velas a medianoche. Los ancianos del pueblo la llamaban curandera, pero era una curandera que, más que curar enfermedades, se ocupaba de otras cosas. Hechizos, rituales. Se decía que la gente acudía a ella en secreto. Por supuesto eran rumores. Al menos eso pensaba yo. Hasta el día de su muerte. La mañana del 17 de julio sonó el teléfono. Era mi primo Mateo. Diego, la tía Carmen ha muerto. ¿Qué? ¿Cuándo? Anoche. La encontraron en su casa. Estaba sola. Dicen que fue muerte natural, pero... ¿Pero qué? No lo sé. Se dicen cosas raras. Bueno, el funeral es mañana. ¿Vas a venir? La verdad es que no quería ir. No tenía ningún vínculo con la tía Carmen. Pero la familia, ya sabes, hay que ir. Hay que mostrar respeto. Así que al día siguiente me subí al coche y conduje 4 horas. Al pueblo de San Miguel del Valle. El funeral fue en una pequeña iglesia. Solo asistieron entre 15 y 20 personas. Los mayores de la familia, algunos ancianos del pueblo. Eso es todo. El ataúd estaba delante, cerrado. Nadie quería que lo abrieran. El cura dio un breve discurso. Carmen Delgado, de 72 años, ha fallecido en paz con Dios. Etcétera, etcétera. Lo habitual. Pero durante el discurso me di cuenta de algo. En las últimas filas de la iglesia había una anciana sentada. Llevaba un velo negro y un vestido negro. Movía los labios. Murmuraba algo. Pero no era español. Era otro idioma. Quizás una lengua indígena. Nahuatl, tal vez. No lo sé. Cuando la miré, la mujer levantó la cabeza de repente y me miró directamente. Sus ojos. Dios mío. Era como si me leyera por dentro. Era una mirada tan intensa que se me revolvió el estómago. Luego, la mujer se levantó y salió silenciosamente de la iglesia. No volví a verla. Después del funeral, la familia se reunió en la casa de la tía Carmen. Era una casa pequeña y antigua. El jardín estaba descuidado, pero el interior estaba extrañamente limpio. Todo estaba en su sitio. Ni una mota de polvo, ni una mancha. Pero el olor, Dios mío, ese olor. Incienso, hierbas secas, algo quemado. Y debajo, otro olor. Pesado, agudo, como a podrido, pero no del todo. Nos sentamos con mis primos en la sala de estar. Nadie hablaba. Todos estaban incómodos. Estar en esa casa era como estar en un lugar no deseado. Entonces entró mi tío Ricardo. Tenía una lista en la mano. Carmen dejó un testamento, dijo. Les ha dejado algo a algunos de ustedes. Me sorprendió oír mi nombre. ¿A mí? Tía Carmen.
¿Me había dejado algo?, dijo mi tío Diego Méndez. Te dejó un baúl. Está en el dormitorio, debajo del armario. Tiene tu nombre escrito encima. Cuando subí al dormitorio, estaba solo. La habitación era pequeña. Una cama, un armario, una ventana. Había velas alineadas en el alféizar de la ventana. La mitad se había derretido. Abrí la puerta del armario. En la parte inferior, en una esquina, había un pequeño baúl. Era de madera. Antiguo. Tenía tallas, dibujos extraños, círculos, líneas, símbolos. Y en la parte superior, escrito a mano, Diego Méndez. Cuando levanté el baúl, era ligero. Era evidente que no había mucho dentro. Tenía un candado, pero estaba abierto. Solo tenía que abrirlo, pero, por alguna razón, no lo hice. Allí, en esa casa, tenía una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando, como si al abrir ese cofre fuera a pasar algo. ¿No es una tontería? Solo era una caja. Pero aún así, no me atreví. Cerré la caja y bajé. ¿La has cogido?, me preguntó mi primo Mateo. Sí, le respondí. Pero no he mirado dentro. La abriré en casa. Mateo se encogió de hombros. Quizá haya dinero. Quizás joyas. Podrían ser los ahorros de la tía Carmen. Quizás. Pero una voz en mi interior me decía otra cosa. Cuando llegué a casa ya era de noche. Eran alrededor de las 22:30. Mi departamento es pequeño pero cómodo. 2 habitaciones, una sala, una cocina. Vivo solo. Mi novia Valeria se queda a veces. Pero esa noche se había quedado en su casa. Puse la caja sobre la mesa. Eché un vistazo. En la oscuridad, incluso a la luz de las velas, sí, encendí una vela, no sé por qué. El baúl parecía aún más extraño. Algunas de las tallas me resultaban familiares. Sentí como si las hubiera visto antes. Quizás en un libro, quizás en un museo, pero no recordaba dónde. Sonó el teléfono. Era Valeria. ¿Cómo fue el funeral? Bien, extraño, había gente rara. ¿Cómo era la casa de la tía Carmen? Espeluznante. Olía muy mal, pero estaba limpia, muy limpia. ¿Te dejó algo? Sí, una caja. ¿Una caja? ¿Qué hay dentro? No lo sé. Aún no la he abierto. ¿Por qué? Ábrela. Quizá haya algo valioso. Sonreí. Valeria siempre era práctica. No le interesaban los misterios. La abriré, le dije. Solo que... voy a esperar un poco. Qué raro. Bueno, nos vemos mañana. Buenas noches, amor. Buenas noches. Colgué el teléfono y volví a mirar la caja. ¿Debía abrirla o debía esperar? Entonces me reí de mí mismo. Estaba siendo tonto. Solo era una caja. Fuera lo que hubiera dentro. Solo era un objeto. Quizás un viejo recuerdo. Quizás una carta. Quizás nada. Respiré hondo y abrí la caja. Había 3 cosas dentro. La primera, un manojo de plumas negras, como plumas de pájaro pero más grandes, quizás de cuervo o de búho. Estaban atadas con cuerdas. El extremo estaba envuelto en un trozo de tela roja. La segunda, una moneda antigua. Era de 1800, una moneda española. Tenía un escudo real, pero estaba rayada, como si alguien la hubiera rayado. La tercera, una cinta roja, fina de cera. Tenía algo escrito, con bordados dorados, pero no pude leerlo. Quizás latín o español antiguo, y también un trozo de papel. Estaba escrito a mano. Era la letra de la tía Carmen. La reconocí, porque cuando era niño, una vez me escribió una tarjeta de cumpleaños. En el papel ponía lo siguiente: Diego, esta caja ahora es tuya, y también lo que hay dentro. Cuídalos, respétalos, no los pierdas nunca. Si algún día, a medianoche, oyes algo, no tengas miedo, solo están controlando. Si los pierdes, ellos te encontrarán. Lo siento. Carmen volví a leer el papel. Luego otra vez. No lo entendía.
¿Qué quería decir? ¿Están revisando? ¿Te encontrarán? ¿De qué estaba hablando? Miré los pelos, el dinero, la cinta. Eran cosas normales, viejas, extrañas, pero solo objetos. Inofensivos, ¿no? Cerré la caja. Volví a meter el papel dentro. Lo puse todo en su sitio. Luego guardé la caja en el armario, fuera de la vista. Se me olvidaría. Me fui a la cama. Intenté dormir, pero no pude, porque a las 03:33 oí un ruido. Venía de la cocina. Se estaba abriendo un cajón. Pero yo estaba solo en casa. Son las 3:33. Lo sé porque miré el teléfono. La luz de la pantalla iluminó la habitación. En ese momento, el ruido se detuvo. El ruido de los cajones de la cocina se detuvo. Me quedé inmóvil en la cama. Contenía la respiración. Agucé el oído. Silencio. Quizás había sido mi imaginación. Quizás había sido un sueño. Quizás eran los ruidos del edificio. Los edificios antiguos crujen. Las tuberías hacen ruido. Cosas normales. Pero entonces lo volví a oír. Esta vez más cerca. Venía del pasillo. Pasos. Lentos. Pesados. Como si alguien caminara descalzo. Sobre el suelo de madera. Tac, tac, tac. Mi corazón se aceleró. Se me secó la boca. Había cerrado la puerta con llave. Sí, la había cerrado con llave. Siempre lo hago. Pero aún así, ese sonido, esos pasos, en el pasillo, en mi pasillo. Me levanté lentamente. Tenía el teléfono en la mano. Encendí la linterna, pero aún no la había apuntado hacia el pasillo. Me acerqué a la puerta. Agucé el oído. Los sonidos habían cesado. Quizás se había ido. Quizás nunca había estado allí. Pero entonces, una sombra pasó por delante de la puerta. La vi por la rendija de la luz de abajo. Una sombra. Lentamente. De derecha a izquierda. Y se detuvo. Se detuvo justo delante de la puerta. No podía respirar. No podía moverme. Solo miraba esa sombra. Entonces, oí un sonido. Un susurro. Una voz de mujer. Pero no entendí lo que decía. Era otro idioma. O muy antiguo. Como una plegaria. O una nana. Y entonces, la sombra se movió lentamente. Se alejó. Hacia el final del pasillo. Hacia la cocina. Tardé 10 minutos en abrir la puerta. Me quedé allí parado durante 10 minutos. Sin poder respirar. Sudando. Al final, reuní el valor. Giré la llave lentamente. Abrí la cerradura. Entreabrí la puerta. Miré al pasillo. Estaba vacío. Encendí las luces. Todas las luces. El salón, la cocina, el baño. Todos los sitios. No había nada. Ninguna ventana estaba abierta. Ninguna puerta estaba rota. La puerta del edificio estaba cerrada con llave. Pero en la cocina noté algo. El cajón donde estaban los cubiertos. Estaba abierto. Y sobre la mesa estaba la caja que había guardado en el armario. Ahora estaba sobre la mesa. Me acerqué. Lentamente. Como si la caja fuera a morderme. Estaba abierta. La tapa estaba ligeramente entreabierta. Las cosas que había dentro seguían allí. Plumas, dinero, cinta, papel. Pero algo había cambiado. La cinta roja ya no estaba recta, como si alguien la hubiera tocado, como si alguien la hubiera usado. Estaba arrugada, ligeramente húmeda. Extendí la mano, la toqué. Estaba fría, helada, y olía. Ese olor, el olor de la casa de la tía Carmen. Incienso, hierbas secas. Y debajo, algo podrido. Se me revolvió el estómago. Retiré la mano. Cerré la caja. Rápidamente. Y la volví a guardar en el armario. Esta vez más adentro. Más lejos de la vista. Luego revisé todos los cajones de la cocina. Las ventanas. Las puertas. Todo. Normal. Todo estaba normal. Pero yo lo sabía. Algo había pasado. Algo había llegado allí. Por la mañana no había dormido. Me senté en el sillón, con las luces encendidas y el televisor abierto, esperando a que amaneciera. A las 7:00 llamó Valeria. «Buenos días, amor. ¿Cómo estás?», me preguntó. «Bien», respondí.
pero mi voz temblaba. No pareces estar bien. ¿Te pasó algo? No, solo pasé una mala noche. ¿Tuviste una pesadilla? Algo así. Diego, en serio. Hay algo en tu voz. ¿Qué pasó? ¿Debía contárselo? ¿Me creería? Probablemente pensaría que estaba loco, pero se lo contaría todo. Así éramos nosotros. Valeria, anoche pasó algo. Oí ruidos. Había alguien en el pasillo. Pero estaba solo en casa. Silencio. Entonces Valeria se rió. Diego, ¿en serio? Probablemente fue un sueño. O un vecino. Hay otras personas en el edificio. No, estaba en nuestro departamento. Estaba frente a mi puerta. ¿Viste algo? Una sombra. Debajo de la puerta. Quizá era un gato. O un ratón. Valeria, eran pasos. Pasos de persona. De nuevo silencio. Diego. ¿Abriste la caja? Sí. ¿Qué había dentro? Cosas raras. Plumas. Una moneda antigua. Una cinta. Y una nota. ¿Qué decía la nota? Se la leí. La nota de la tía Carmen. Palabra por palabra. Valeria respiró hondo. Diego, esto es muy extraño. Quizás deberías llamar a la policía. ¿Qué le voy a decir a la policía? ¿Que vi un fantasma por la noche? No sé, pero quizás alguien entró en la casa. Quizás un viejo amigo de la tía Carmen. Quizás quiera algo de ti. ¿Y si no es eso? ¿Qué quieres decir? ¿Y si es otra cosa? Valeria suspiró. Diego, estás cansado. Duerme un poco. Quizás puedas venir a mi casa esta noche. Quédate conmigo. No te quedes solo. Le di la razón. Quizás tenía razón. Quizás estaba cansado. Quizás había sido mi imaginación. Está bien, dije. Vendré esta noche. Bien, te quiero. Yo también te quiero. Me quedé en casa todo el día. Intenté trabajar. Abrí la computadora portátil. Escribí correos electrónicos, pero no podía concentrarme. Mis ojos se desviaban hacia el armario donde estaba la caja. Por la tarde no pude aguantar más. Me levanté, abrí el armario, saqué la caja, la puse sobre la mesa. La miré. No sé por qué quería volver a abrirla. Quizás quería verla a la luz del día. Quizás así me daría menos miedo. Abrí la tapa. Todo estaba dentro. Las plumas, el dinero, la cinta, el papel. Pero esta vez me di cuenta de algo más. Había algo grabado detrás del dinero, en letras minúsculas, con una letra antigua. Pacto eterno. Saqué mi celular. Lo escribí en Google. Pacto eterno. Plus Carmen Delgado. Plus San Miguel del Valle. No apareció nada. Entonces escribí otra cosa. Pacto eterno plus ritual. Y esta vez apareció una página de un foro. Una página antigua. Era de 2003. Era un foro en el que se hablaba de sucesos paranormales. Un usuario había escrito: el pacto eterno es un antiguo hechizo. Todavía se practica en algunas regiones de México. Cuando una persona muere, si es lo suficientemente poderosa, puede vincular su alma a un objeto. Normalmente se utilizan 3 objetos. Objetos que representan el vínculo. Y si estos objetos pasan de uno a otro, el espíritu también pasa. Se vincula con su nuevo dueño. Lo protege o lo persigue. Debajo, otro usuario había escrito: tonterías. No existe tal hechizo. Es una leyenda. Pero otro había respondido: yo lo he visto. Mi abuela lo hacía. Incluso después de morir, la sentíamos en su casa. Un día le dejó un collar a mi madre. Desde ese día, mi madre cambió. Era como si su abuela estuviera dentro de ella. Su forma de hablar, su mirada, todo. Dejé el teléfono. Me temblaban las manos. No podía ser. Era una tontería de internet. La gente se cree cualquier cosa. Pero la tía Carmen, los olores de su casa, las velas, los murmullos de la anciana en la iglesia. Y esa nota: te encontrarán. A las 6 de la tarde fui a casa de Valeria. No llevé la caja conmigo. La dejé en casa, en el fondo del armario. Cuando Valeria abrió la puerta,
Me sentí aliviada. Me había hecho bien verla. Nos abrazamos. Nos besamos. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Mejor, tú». «Gracias a ti». Cocinó. Hablamos, nos reímos. Cosas normales, cosas cotidianas. Pero en un rincón de mi mente estaba ese baúl, esas plumas, ese dinero, esa cinta. Dormí en casa de Valeria hasta medianoche. Dormí profundamente. No oí ningún ruido. No vi ninguna sombra. Quizás Valeria tenía razón. Quizás solo estaba cansada. Quizás había sido mi imaginación. Cuando volví a casa a la mañana siguiente, todo había cambiado. Lo primero que noté al abrir la puerta fue el olor. Ese olor. El olor de la casa de la tía Carmen. Incienso. Hierbas secas. Algo podrido. Entré en casa. El salón estaba normal. La cocina estaba normal. Pero cuando entré en mi habitación, me quedé paralizada. Sobre la colcha había plumas. Plumas negras. Las plumas del baúl estaban dispuestas formando un círculo. Y en el centro había un lazo rojo. No grité. Solo se me cortó la respiración. Di un paso atrás. Me apoyé contra la pared. El baúl estaba en el armario. Lo revisé. Seguía allí. Estaba cerrado. Pero las cosas que había dentro estaban sobre la cama. Alguien las había sacado. Alguien las había puesto allí. Pero nadie había entrado en mi casa. La puerta estaba cerrada con llave. Las ventanas estaban cerradas. No había ninguna huella. Saqué el teléfono. Iba a llamar a la policía. Pero entonces me di cuenta de algo. Sobre la cinta había un pequeño trozo de papel pegado. Me acerqué lentamente. Lo cogí. Lo abrí. Era la letra de la tía Carmen. «Devuélvelo, Diego. Devuélvelo, o vendrán. Devuélvelo. Devuélvelo o vendrán». Cuando cogí la nota, sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Era como si alguien me hubiera tocado, pero no había nadie alrededor. No miré la cama, no miré las plumas. Me di la vuelta rápidamente. Cogí la caja del armario y metí dentro las plumas, el dinero y el lazo. Rápidamente. Me temblaban las manos. También metí el papel. Cerré la caja. Luego me detuve. ¿Dónde debía guardarla? ¿En el armario? No, había salido de allí por sí sola. ¿En la mesa? No, también había salido de allí por sí sola. Entonces, ¿dónde? Pensé. Y entonces se me ocurrió algo. ¿Dónde estaba la caja en casa de la tía Carmen? En el dormitorio, debajo del armario, en la oscuridad, en un lugar secreto. Quizás debía estar allí, en un lugar secreto, en un lugar invisible. Lo puse en el estante más bajo del armario, en la parte de atrás. Encima puse ropa vieja, cajas, revistas, de tal manera que había que sacarlo todo para verlo. Y hice algo más. Puse una cruz encima, una cruz vieja, la que me había dado mi madre. Estaba en mi habitación. No sé por qué lo hice. Quizás fue una tontería, pero tenía que hacer algo. Ese día no salí de casa. No pude salir. Porque si salía, pasaría algo, lo sabía. Por la noche Valeria me llamó. ¿Por qué no contestas? Te he enviado 10 mensajes. Lo siento. No miré el celular. Diego, ¿estás bien? Suenas muy tenso. Estoy bien, solo estoy pensando. ¿En qué piensas? En la caja. Silencio. Diego, por favor, dime que no has tocado la caja. No. Bueno, sí. Pero ahora está a salvo. La he guardado en el armario. En el fondo. Bien, déjala ahí. No la vuelvas a abrir. No la abriré. Prométemelo. Te lo prometo. Pero algo dentro de mí me decía que esa caja no había terminado. Solo estaba empezando. Esa noche tampoco pude dormir. Pero esta vez no oí ningún ruido. No vi ninguna sombra. Todo estaba en silencio. Muy silencioso. Ese silencio era aún más aterrador, porque esperaba que pasara algo, pero no pasaba nada. A las 3:33 miré el reloj. A la pantalla. Esperé. No pasó nada. Quizás había terminado.
Quizás bastaba con colocar la caja en el lugar correcto. Pero cuando me desperté por la mañana, noté algo. En mi mano había una marca, roja, una línea fina, como si alguien la hubiera dibujado con un lápiz, o como si fuera una cinta. La toqué. No me dolía, no me quemaba. Simplemente estaba ahí. Y ese día, durante todo el día, la marca no desapareció. Se desvaneció. Pero esa noche volvió a aparecer. En el mismo lugar, de la misma manera. Al tercer día ya no pude aguantar más. Tenía que hacer algo. Alguien tenía que saber algo sobre esa caja. Alguien debe saber qué hizo la tía Carmen. Llamé a la iglesia de San Miguel del Valle. El sacerdote respondió. «Hola, padre Miguel García. Padre, me llamo Diego Méndez. Soy sobrino de Carmen Delgado». Silencio. Carmen. Sí. Que Dios la tenga en su gloria. ¿En qué puedo ayudarte, hijo? Padre, quiero preguntarle algo sobre la tía Carmen. ¿Le interesaban cosas extrañas? ¿Rituales? ¿Hechizos? Otra vez silencio. Más largo esta vez. Hijo, es mejor que no preguntes ciertas cosas. Carmen en otro tiempo seguía otros caminos, pero cuando murió, se había vuelto hacia Dios. Con eso basta. Pero padre, me dejó un baúl. Hay objetos extraños dentro. Y están pasando cosas raras en mi casa. ¿Qué tipo de cosas? Ruidos, sombras, objetos que se mueven y... Dejó una nota. Devuélvelos o vendrán. El padre respiró hondo. Diego, ¿dónde pusiste esa caja? En mi armario. En el fondo. Bien, déjala ahí. Nunca la abras. Nunca saques lo que hay dentro. ¿Entendido? Pero padre, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Diego, hay cosas que no se pueden explicar. Algunas cosas son de otros tiempos. Carmen se ocupaba de ellas, pero ahora se ha ido. Y si te dejó algo, es porque tenía una razón. ¿Qué razón? Quizás para protegerte, quizás otra cosa. No lo sé. Pero sé esto. Si respetas esa caja no te pasará nada. Pero si la abandonas o la pierdes, entonces... ¿Entonces qué? Entonces... Ellos te encontrarán. Cuando colgué el teléfono, me temblaban las manos. Ellos. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Investigué más en Internet. Leí todo lo que encontré sobre el pacto eterno. Foros, entradas de blog, artículos antiguos. La mayoría eran tonterías, pero algunos tenían sentido. En uno de ellos decía lo siguiente: el pacto eterno es un antiguo ritual que permite que un espíritu permanezca en el mundo. Se utilizan 3 objetos. Un objeto de conexión, normalmente un pelo o una pluma. Un objeto de valor, dinero o joyas. Y un objeto de acuerdo, una cinta o un cordón. Si estos objetos se le entregan a una persona, el espíritu se vincula a ella, la protege, la cuida, pero al mismo tiempo... Espera. ¿Qué espera? En otro escrito. Si se pierden los objetos, el espíritu queda libre, pero está enfadado. Piensa que lo han traicionado y busca a su dueño. Lo encuentra y lo toma. ¿Qué toma? Esa noche volví a pasar la noche en vela, pero esta vez me mantuve despierto conscientemente. A las 3:30 am me senté frente al armario. Empecé a esperar. Si iba a pasar algo, quería verlo. Quería saberlo. A las 3:33 am se oyó un ruido, desde dentro del armario. Un ruido leve, como un susurro, como si algo se moviera. Abrí el armario, despacio. El baúl estaba allí, pero la tapa estaba ligeramente entreabierta. Y dentro salía algo, una cinta roja, lentamente, como si estuviera viva. Se deslizaba como la seda, fuera del baúl, dentro del armario. Me quedé inmóvil, no respiraba. La cinta se acercó a mí, lentamente, como si fuera una serpiente, y se detuvo. Se detuvo junto a mi mano. Luego,
Se retiró. Dentro del baúl. La tapa se cerró lentamente. Cerré la tapa. Todo mi cuerpo temblaba. Estaba empapado en sudor. Esa cosa estaba viva. O era como si estuviera viva. ¿No es así? Por la mañana llamé a Valeria. Valeria, tengo que verte. Ahora. Diego, son las 7. Todavía estaba durmiendo. Por favor. Es muy importante. Debió de notar el pánico en mi voz, porque respondió inmediatamente. Está bien, ven, aquí estoy. Cuando llegué a casa de Valeria, le conté todo, de principio a fin, sin ocultar nada. Los ruidos, las sombras, los pelos, la marca roja, la cinta, la conversación con el cura, las búsquedas en internet, todo. Valeria escuchó. No me interrumpió en ningún momento. Cuando terminé, respiró hondo. Diego, tú, ¿de verdad crees en esto? No lo sé, pero algo está pasando. Lo sé. Quizás sea psicológico. Quizás estás cansado. Quizás estás imaginando cosas. No, no, Valeria. Es real. Mira mi mano. Le mostré mi mano. La marca roja había vuelto a aparecer. Valeria la miró con atención. La tocó. Es una marca. Pero quizás sea una reacción alérgica. Quizás te haya picado un insecto. Aparece todas las noches en el mismo sitio, Valeria. De la misma manera. Está bien, Diego. Digamos que es real. Digamos que ese baúl está maldito. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. El sacerdote dijo que lo devolviera. ¿Pero a dónde? La tía Carmen murió. La casa está vacía. Entonces, tal vez deberías llevarlo allí. A su casa. Al lugar donde debe estar. Lo pensé. Quizá tenía razón. Quizá el cofre debía estar en su casa. En la casa de la tía Carmen. Pero, ¿y si quiere volver? ¿Qué quieres decir? ¿Y si el espíritu? ¿Y si el espíritu de la tía Carmen quiere volver con el cofre? Valeria me miró. En sus ojos había miedo. Era la primera vez que la veía así. Diego, si es así, quizá deberías dejarlo. Ese día tomé una decisión. Llevaría el baúl de vuelta a la casa de la tía Carmen. Ese era el lugar del baúl. Ese era el lugar del espíritu. Pero antes de irme, tenía que hacer una cosa más. Volví a llamar al cura de la iglesia. Padre Miguel, soy Diego. Voy a devolver el cofre a la casa de la tía Carmen. Buena decisión, hijo. ¿Cuándo te vas? Mañana. No vayas solo. Llévate a alguien contigo. Valeria vendrá conmigo. Bien, y Diego, una cosa más. Cuando coloques el cofre en su sitio, reza una oración. Por Carmen, para que encuentre la paz. De acuerdo, padre. Lo haré. Que Dios te acompañe. A usted también, padre. A la mañana siguiente salimos temprano. Valeria y yo nos subimos al coche y pusimos la caja en el asiento trasero. Mientras Valeria conducía, yo miraba hacia atrás. La caja estaba allí, inmóvil, como una caja normal. Pero yo ya sabía que no era normal. ¿Cuántas horas tardaremos?, preguntó Valeria. 4 horas. Quizás 5. Diego, ¿de verdad tenemos que hacer esto? Quizás haya otra manera. No hay otra manera, Valeria. La caja pertenece a ese lugar. Tenemos que llevarlo de vuelta allí. Valeria negó con la cabeza. Pero aún había duda en sus ojos. No podía culparla. Yo también tenía miedo. El camino era largo. Estaba en silencio. Ni siquiera encendimos la radio. Solo se oía el ruido de la carretera, el ruido del motor, el ruido de los neumáticos. Las 2 primeras horas fueron normales. Pero en la tercera hora, algo cambió. Se oscureció. Las nubes se acumularon. Parecía que se avecinaba una tormenta. Pero el pronóstico del tiempo no lo indicaba. «Qué raro», dijo Valeria. «Por la mañana hacía sol. Ahora, lo sé, empezó a llover. Pero no era una lluvia normal. Era muy repentina, muy intensa. Era como si alguien estuviera echando cubos de agua desde arriba». Valeria redujo la velocidad del coche. «Paremos en algún sitio. No veo nada».
No, sigamos. Ya casi hemos llegado. Diego, ¿en serio? No veo nada. Pero yo no quería parar, porque tenía un presentimiento. Como si parábamos fuera a pasar algo. Por favor, Valeria. Sigue. Ve despacio, pero sigue. Valeria me miró. Luego miró la carretera. Y siguió adelante. La lluvia duró 20 minutos. Luego de repente paró. Como si nunca hubiera existido. El cielo se despejó. Salió el sol. Valeria respiró hondo. ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero... ha pasado. Llegamos a San Miguel del Valle por la tarde. Eran alrededor de las 14:30. El pueblo era pequeño. Estaba tranquilo. Había muy poca gente en la calle. Algunos nos miraron. No nos reconocieron. Éramos extranjeros. Cuando llegamos a la casa de la tía Carmen, me detuve. La casa parecía igual. Pequeña, vieja. El jardín seguía descuidado, pero algo había cambiado. La puerta estaba abierta. Diego, la puerta está abierta, dijo Valeria. Lo veo. Quizás haya alguien dentro. O algo. Valeria me miró. ¿Hablas en serio? No lo sé, pero debemos tener cuidado. Bajamos del coche. Cogí la caja. Nos acercamos lentamente a la casa. Me detuve frente a la puerta. Escuché. Silencio. Entré. La casa estaba tal y como la había dejado, pero al mismo tiempo no lo estaba. Todo estaba en su sitio. Los muebles, los objetos. Pero el ambiente era diferente. Más pesado, más cerrado, como si costara respirar. Y el olor, ese olor. Incienso, hierbas secas, algo podrido. Era más intenso, más definido. Dios mío, dijo Valeria. ¿Qué es este olor? El olor de la tía Carmen. Siempre fue así. Valeria se tapó la boca y la nariz. Es insoportable. Entramos. Pasamos por la sala de estar. Echamos un vistazo a la cocina. Estaba vacía. Todo estaba en su sitio. Luego me dirigí hacia las escaleras. Iba a subir al dormitorio. Iba a dejar la caja allí, en el lugar que le correspondía. Pero me detuve al pie de la escalera, porque desde arriba se oía un ruido, un susurro, una voz de mujer. Estaba diciendo algo, pero no entendía lo que decía. ¿Lo has oído? Le susurré a Valeria. Sí, viene de arriba. ¿Hay alguien? Oh, algo. Tragué saliva, respiré hondo, y empecé a subir las escaleras. Cada escalón crujía, con cada paso. Mi corazón latía más rápido. El susurro continuaba. Se oía más claro. Era la voz de una mujer, anciana, quebrada, y decía algo, una y otra vez. Vuelve, vuelve, vuelve. Llegué a la puerta del dormitorio. Estaba abierta, entreabierta. Miré dentro. La habitación estaba vacía. La cama estaba en su sitio. El armario estaba en su sitio. La ventana estaba cerrada, pero las velas estaban encendidas. Las velas del borde de la ventana. Todas estaban encendidas, como si alguien las hubiera encendido hacía poco. «Diego». La voz de Valeria temblaba. «¿Quién ha encendido estas velas?» No lo sé. Entré lentamente. Llevaba la caja en la mano. Me acerqué al armario. Abrí la puerta. El interior estaba vacío, pero en el fondo había una huella. Polvo. Una huella con forma de cofre. Ahí era donde estaba el cofre. Dejé el cofre en el suelo, lentamente, con cuidado. Y pasó algo. Las velas se apagaron, todas, al mismo tiempo, como si alguien las hubiera soplado. Y el susurro se detuvo. Valeria me tomó de la mano. «Vámonos. Vámonos ya. Espera. Tengo que hacer algo más». «¿Qué?» «Rezar. El cura lo dijo. Tengo que rezar por la tía Carmen». Me arrodillé junto al cofre. Junté las manos y recé. «Tía Carmen, no sé si me oyes. No sé si sigues aquí. Pero he traído tu baúl al lugar donde debe estar. Ahora puedes descansar en paz. Ahora puedes descansar». Silencio. Entonces oí algo. Un susurro. Pero esta vez era diferente.
Era más suave, más agradecido. Gracias. Gracias. Lo siento. Me levanté. Miré a Valeria. Se acabó. Podemos irnos. Salimos de la habitación. Bajamos las escaleras. Caminamos hacia la puerta. Pero antes de salir por la puerta, miré atrás por última vez. En la sala de estar, en la esquina, había una sombra. La silueta de una mujer. Anciana. Jorobada. Con un chal negro. Me miraba y asintió con la cabeza. Como si se despidiera. Como si diera las gracias. Luego desapareció. De camino a casa, Valeria no habló. Yo tampoco. Solo seguíamos conduciendo. En silencio. Pero dentro de mí sentía un alivio. Una ligereza. Como si me hubieran quitado un peso de encima. Quizás había terminado. Quizás la tía Carmen ya descansaba en paz. Esa noche dormí en mi casa. Por primera vez dormí tranquilo. No oí ningún ruido. No vi ninguna sombra. A la mañana siguiente, cuando me desperté, miré mi mano. No había ninguna marca roja. Había desaparecido. Llamé a Valeria. Valeria, se acabó. La marca se ha ido. Todo está normal. ¿De verdad? Sí, creo que hicimos lo correcto. Valeria se relajó y se rió. Gracias a Dios. Ya podemos volver a nuestra vida normal. Sí, a nuestra vida normal. Pero una semana después, pasó algo. Llegó un correo. Había un sobre. Estaba escrito a mano. La dirección del remitente era San Miguel del Valle. Abrí el sobre. Había una carta. Y una foto. La carta decía lo siguiente. Querido Diego. Me llamo Esperanza Torres. Era vecina de Carmen Delgado. He oído que has devuelto la caja. Has hecho bien. Carmen ya descansa en paz. Pero tengo que decirte algo. Carmen no tenía solo una caja. Tenía 3. Y las otras 2 fueron a parar a otras personas. Si ellos tampoco devuelven sus cajas, Carmen volverá a estar inquieta. Y esta vez, no solo les afectará a ellos, sino también a ti. Ten cuidado, Diego. Esto aún no ha terminado. Esperanza, mis manos temblaban mientras leía la carta. 3 cajas. Las otras 2. Otras personas. Miré la foto. Era el sótano de la tía Carmen, colgadas en la pared. 3 cajas. En una ponía Diego Méndez. En las otras había otros nombres. Mateo Ruiz. Lucía Fernández. Mis primos. Tenía el teléfono en la mano. Iba a llamar a Mateo. Pero, ¿qué iba a decirle? Hola, primo. ¿Te ha dejado la tía Carmen una caja? Porque si te la ha dejado, tienes que devolverla. Si no, te maldecirán. Sabía que me iban a tomar por loco, pero ¿tenía otra opción? Marqué el número. Empecé a esperar. 1 tono, 2 tonos, 3 tonos. ¿Hola? Mateo, soy Diego. Tengo que hablar contigo. Es muy importante. Diego, ahora no puedo. Hablamos luego. No, Mateo, ahora. Es muy importante. ¿Te ha dejado la tía Carmen una caja? Silencio. ¿Cómo lo has sabido? Mi corazón se aceleró. Entonces me la ha dejado. Sí, pero están pasando cosas muy raras, Diego. En mi casa oigo ruidos, veo sombras. Y por la noche hay algo que me observa. Mateo, escúchame con mucha atención. Tienes que devolver esa caja a la casa de la tía Carmen. Ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es una larga historia. Pero si no la devuelves, las cosas empeorarán. Confía en mí. Diego, tú... Por favor, Mateo, confía en mí. Ve mañana. Yo iré contigo. También llamaré a Lucía. Iremos todos juntos. Mateo respiró hondo. Está bien, Diego. Mañana. También llamé a Lucía. Ella también había recibido una caja. Ella también estaba pasando por lo mismo. Al día siguiente los 3 fuimos a San Miguel del Valle. Valeria también vino. 4 personas. 3 cajas. Cuando llegamos a la casa de la tía Carmen, la puerta estaba abierta otra vez. Y desde dentro se oía un ruido. Susurros.
Varios ruidos. Mujeres, hombres, niños. Todos decían lo mismo. Vuelve, vuelve, vuelve. Entramos, los 4. Diego, Valeria, Mateo, Lucía. Cada uno llevaba una caja. A Lucía le temblaba la mano. «Diego, ¿quiénes son?», susurró. Esos ruidos. «¿Quiénes son?». No lo sé, pero creo que la tía Carmen no está sola. Los susurros continuaban. Resonaban en las paredes, como si hubiera cientos de personas en la casa. Pero no veíamos a nadie. Entramos en la sala de estar. Todo estaba como siempre, pero las velas estaban encendidas. En cada rincón, en la ventana, en la mesa. Docenas de velas, todas encendidas. «¿Quién las encendió?», y preguntó Mateo. Su voz temblaba. «Nadie», respondí. «O algo». Caminamos hacia las escaleras. Los susurros se hicieron más fuertes. Era como si nos llamaran. Arriba, al dormitorio. Las escaleras crujían con cada paso. Con cada paso los susurros se hacían más claros. Y me di cuenta de algo. Ya no solo decían «regresa». También decían otras cosas. Nombres. Diego, Mateo, Lucía. Nos conocían. Sabían quiénes éramos. Llegamos a la puerta del dormitorio. Estaba completamente abierta. Por dentro se filtraba una luz amarillenta. Luz de velas. Entramos. La habitación había cambiado. Las paredes ya no estaban vacías. Había dibujos en ellas. Símbolos, círculos, líneas, signos extraños. Y en el suelo había un círculo dibujado, con tiza roja, o con sangre. Dentro del círculo había 3 puntos, formando un triángulo. Y junto al armario había alguien de pie, una mujer mayor, chal negro, vestido negro. Su rostro estaba en sombra, pero yo sabía que no era la tía Carmen, porque la tía Carmen había muerto. La habían enterrado. Entonces, ¿quién era? La mujer habló. Su voz era quebrada. Era anciana, pero fuerte. «Has venido. Por fin has venido». «¿Quién? ¿Quién es usted?», le pregunté. «Mi nombre no importa. Solo soy una mensajera. Soy la voz de Carmen. Soy el deseo de Carmen. La tía Carmen murió», dijo Mateo. «¿Usted? Usted no puede ser ella». La mujer se rió, pero su risa no era alegre. Estaba llena de dolor. «Murió, sí, pero no se fue. No pudo irse, porque el trato aún no se ha completado». «¿Qué? ¿El pacto?», preguntó Lucía. Apenas podía articular palabra. «Pacto eterno». Carmen hizo algo. Hace años. Realizó un ritual. Se protegió a sí misma. Protegió a su familia. Pero hubo un precio. ¿Qué precio? La mujer se acercó a nosotros. Lentamente. Cada paso que daba parecía hacer temblar el suelo. 3 personas. 3 generaciones. 3 cofres. Si los cofres permanecen junto a sus dueños, la protección continúa. Pero si los cofres se pierden, el pacto se rompe. Y Carmen regresa. ¿Regresa?, dije. «¿Qué quiere decir?». La mujer se detuvo. Se detuvo al borde del círculo y se bajó el velo. Su rostro, Dios mío, su rostro, era el rostro de la tía Carmen, pero al mismo tiempo no lo era. Era más viejo, más pálido. Sus ojos eran blancos, no tenía pupilas. «Carmen está aquí, dentro de mí, conmigo y con ustedes», Valeria gritó. Dio un paso atrás. «No, eso es imposible». «No es imposible», dijo la mujer. «Es un pacto eterno, es un acuerdo eterno. La muerte no es el final, solo es un paso». La mujer entró en el círculo, al centro de los 3 puntos, y nos miró. «Ahora, traed las cajas. Aquí, a los lugares correctos». Nadie se movió. Los 3 estábamos paralizados. «¡Traedlas!», gritó la mujer. Su voz ya no era la voz de una mujer. Era más grave, más oscura, como si fueran decenas de voces hablando a la vez.
Mateo fue el primero en moverse. Levantó la caja. La dejó en uno de los puntos del círculo. «Bien», dijo la mujer. «Ahora los demás». Lucía también dejó su caja. En el segundo punto. Luego, me tocó a mí. Sostuve mi caja en la mano. La miré. Pequeña, vieja, de madera. Pero ahora sabía lo que era. No era solo una caja. Era una conexión. Era una puerta. Y si la dejaba allí, esa puerta se cerraría. O se abriría. «Diego», dijo la mujer. Su voz se había suavizado. «Por favor, esta es la última oportunidad para terminar. Si no dejas la caja, Carmen nunca encontrará la paz. Y tú, nunca te liberarás. ¿Y si la dejo? Entonces, el trato se completará. Carmen se irá. Los espíritus se irán. Y tú serás libre. Pero, ¿qué pasará? ¿Qué hay dentro de las cajas?» La mujer sonrió, pero su sonrisa era triste. Son los últimos restos de Carmen, los pelos de su cuerpo, el dinero de su vida, la cinta de su alma. Todo junto, todo aquí. Y ahora, todo debe volver a la tierra. Levanté la caja, lentamente. La dejé en el tercer punto. Las velas se apagaron, todas, al mismo tiempo. Se hizo la oscuridad, oscuridad total. Entonces, apareció una luz. En el centro del círculo, una luz blanca se elevaba hacia arriba, y dentro de ella había una silueta. La tía Carmen, en su juventud, como si tuviera 30 años. Hermosa, tranquila. Nos miró, sonrió y susurró. «Gracias, hijos míos. Ahora puedo descansar». La luz se elevó hacia el techo. Luego, desapareció. Las velas volvieron a encenderse, pero esta vez eran luces normales, suaves, cálidas. La anciana yacía en el suelo. Tenía los ojos cerrados. Respiraba, pero era diferente. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Corrí hacia ella. «¿Está bien?» La mujer abrió los ojos. Esta vez eran ojos normales, marrones, cansados, pero vivos. «¿Dónde estoy?» «En casa de la tía Carmen. ¿Recuerda quién es?» La mujer pensó, luego recordó. «Esperanza. Me llamo Esperanza Torres. Soy vecina de Carmen. Pero, ¿cómo he llegado aquí?» «Lo último que recuerdo es que estoy en la iglesia. Voy al funeral de Carmen. Y luego... ¿Y luego qué?» Luego, oscuridad. Una larga oscuridad. Y ruidos. Muchos ruidos. Bajamos a Esperanza. Valeria le trajo agua. La ayudamos a sentarse. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Esperanza. «¿Por qué he venido aquí?» «La tía Carmen», le dije. «Ella la utilizó. Utilizó su voz para enviar un mensaje. Pero, ¿cómo?» «Pacto eterno, ya lo sabe». La tía Carmen se ocupaba de él. Esperanza asintió con la cabeza. Sí, lo sabía. Todo el mundo en el pueblo lo sabía. Pero nadie hablaba de ello. Porque Carmen era buena. No hacía brujería. Solo protegía a su familia, a sus seres queridos. ¿Y ahora? ¿Se ha acabado? Esperanza miró hacia arriba, al techo, como si viera algo. Sí, se acabó. Carmen ya se ha ido. Ha encontrado la paz. Ahora, todos encontrarán la paz. Cuando salimos de la casa, el sol se estaba poniendo. El cielo era naranja. Era hermoso. Mateo respiró hondo. Se acabó. Realmente se acabó. Lucía sonrió. Por primera vez sonrió de verdad. Sí, se acabó. Valeria me tomó de la mano. Ya podemos irnos a casa. Sí, vamos a casa. Pero antes de irnos, miré por última vez la casa de la tía Carmen. En la ventana había una sombra, ligera, borrosa, la silueta de una mujer. Levantó la mano, se despidió y desapareció. Un mes después volvimos a la normalidad. Fui al trabajo. Pasé tiempo con Valeria. Hablé con Mateo y Lucía. Todo era
normal. Pero a veces, en mitad de la noche cuando me despierto, sigo pensando en esas cajas, en esas plumas, en ese dinero, en esa cinta roja, y a la tía Carmen. Lo que hizo. ¿Por qué lo hizo? Pacto eterno. Algunas personas quieren proteger a sus seres queridos, incluso después de morir. Algunas personas no quieren irse nunca. Y a veces la muerte no es el final, solo es el comienzo. Esperanza Torres nos envió una última carta, un mes después. En la carta decía lo siguiente: Queridos Diego, Mateo, Lucía, la casa de Carmen ha sido limpiada. Ha venido la iglesia. Se han rezado las oraciones. Todo normal. Ya no hay voces. No hay sombras. Pero he encontrado algo. En el sótano. Colgado en la pared. Un cuadro. Un viejo retrato familiar. La familia de Carmen. Su madre. Su padre. Sus hermanos. Y había una nota escrita en ella. Ellos nunca se fueron. Yo nunca me fui. Nosotros siempre estamos aquí, protegiendo, amando, esperando. Quizás Carmen tenía razón. Quizás la muerte es solo un tránsito. Y quizás el amor es más fuerte que la muerte. Esperanza, gracias por escuchar esta historia. Si tú también has vivido algo similar, si tú también has heredado algo extraño, ten cuidado, porque a veces la herencia no es solo un objeto. A veces es un vínculo. Y a veces ese vínculo nunca se rompe. Buenas noches y ten cuidado.